Programa el día 6 de marzo del año 2025, un año donde hay bastante, ¿cómo diríamos?, turbulencia, ¿no? Porque el señor del norte pues está pegándole la mesa a los presidentes de arriba, abajo, al lado, y es algo que, bueno, siempre se hacía, nomás que con más discreción, ¿no? Y ahora lo ostenta el señor. Si me permiten, saludo aquí Oye, a don Jesús, Juan Diego, don Jesús Sosa nomás que Castro. tengo Sí, una dime. situación aquí que no puedo conectar mi cámara. Bueno, Si ven ahí no aparece. pues te tendremos sin imagen. Mientras no se resuelva, te tendremos sin imagen. Lo Te que pasa que, presentaba yo, Juan Diego, a don Jesús Sosa ah, Castro, que es un viejo veterano de la política de izquierda y que ha estado con nosotros. Yo complacido enormísimamente porque le da mucha personalidad a este programa. Él escribe cada semana, si no me equivoco, y todos sus escritos están aquí en mi página, en radiomorena.net, en donde está su foto, ahí están sus artículos, los más recientes. Mire, si pueden verlo, aquí se lo vamos a presentar a don Jesús. Nomás que tengo que ponerle aquí sonido. Ahora sí. Esta es la página y entonces don Jesús escribe cada vez y ustedes bajan esto aquí, ven su foto, aquí la ven, y le aprietan y ahí están los artículos más recientes. El último es, ante el pasmo de Morena, ¿quién va a parar la rebelión? Bueno, ahí está don Jesús en esta página, la página nuestra, radiomorena.net. Ahí se las presento, véanla por favor. Y ya que nos vayamos, voy a sugerirles otra lectura, o no más que lectura, otro video de un opinador geopolítico muy interesante que dice por qué quieren la guerra, ¿no? Los sionistas. Le echa toda la carne al asador a los sionistas. Y bueno, da antecedentes históricos, pero de eso lo hablaremos después. Si me permiten, quiero leer un par de efemérides para dar introducción a este programa, la del 6, la del día de hoy, que se llama La Florista, y la del día 8, que es el Día de la Mujer. Ah, mira, ya tienes imagen, Juan Diego. Se te ve bien. Marzo te 6. veo bien también. Es Sí, un ¿qué, gusto qué, estar con ustedes. te está saludando don Jesús. Bien, marzo 6, La Florista. Georgia O'Keeffe, no sé si se pronuncia así, Georgia. Georgia Kefi, vivió pintando durante casi un siglo y pintando murió. Sus cuadros alzaron un jardín en la soledad del desierto. Las flores de Georgia, clítoris, vulvas, vaginas, pezones, ombligos, eran los cálices de una misa de acción de gracias por la alegría de haber nacido mujer. Esta es la palabra, iba a decir del hombre, pero en este caso, esta es la palabra del hombre destacando a una mujer. Y la del 8 de marzo está muy, a ver, que no lo oiga ninguna mujer, porque me va a tirar con la cazuela. Esto no lo escribí yo, lo escribieron los antiguos hombres de cultura. Se llama homenajes. Hoy es el Día de la Mujer. A lo largo de la historia, varios pensadores humanos y divinos, todos machos, se han ocupado de la mujer por diversas razones. Por su anatomía, Aristóteles dijo, la mujer es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino dijo, la mujer es un error de la naturaleza, nace de un esperma en mal estado. Martín Lutero, los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas, están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas para tener hijos y quedarse en casa. Por su naturaleza, Francisco de Quevedo dijo, las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. San Juan Damasceno, la mujer es una burra tosuda. Arthur Schopenhauer, la mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto. Y por su destino, dijo Yahvé a la mujer, según la Biblia, tu marido te dominará. Y Alá, dijo Alá a Mahoma, según el Corán,
las buenas mujeres son obedientes. Esta es la palabra de los hombres antiguos sobre la mujer, que no me oigan porque no es mi opinión ni ninguno de los que están aquí, seguramente, ¿no? Pero Que la ya lo mujer sea... dijiste. A ver, dime, Juan Diego. No, pero ya lo dijiste. Bueno, pues ya tiré la piedra y escondí la mano. Y y no sé, decía a Jesús Sosa que el maestro Juan Diego Matus es profesor y además es economista y que quería venir a hablar unos 10, 15 minutos sobre el asunto de la educación mexicana. Es como se llama el tema, ¿verdad? Pues vamos a echar una platicada ahí sobre lo que es la nueva escuela mexicana, La nueva pero escuela mexicana. ¿no? Bien. Y sobre el tema principal, no sé si Jesús tenga otro, yo quisiera que habláramos sobre el vaivén de los aranceles de USA bis México, ¿no? Tengo una cuartilla y media que escribí como introducción a eso. Pero si quieres, empiezas tú, Juan Diego, y luego nos vamos, si no tiene inconveniente, don Jesús, a ver, para empezar, lo de los aranceles. Hay tantas cosas que platicar acá de lo que está pasando en el mundo y sus alrededores, ¿no? La guerra de Ucrania todavía no se apaga y ahí quieren echarle más leña a los europillos, en fin. ¿Quieres entonces empezar, Juan Diego? Tienes Sí, de 10 a 15 sí, minutos. sí, José Luis. Mira, lo que pasa es que aquí abriste un preámbulo, ¿verdad? En donde pues se tocan cuestiones muy sensibles, en este caso la cuestión de la mujer, y nomás se queda en esas citas. Hay que ver pues que estas cuestiones pues en su tiempo, ¿verdad? Pues ahorita lo consideramos algo muy retrógrada, demasiado retrógrada, por ver todos los avances, todo el desarrollo que ha tenido el globo, ¿sí? Precisamente por la participación de nuestra pareja, de nuestra compañera, de nuestras madres, la mujer, ¿verdad? En donde pues nosotros tenemos que reivindicarla. Y las personas que nos dedicamos a buscar o considerar las transformaciones sociales, pues buscamos a esta mujer y reconocemos a esta mujer activa en los movimientos sociales que, pues, que tanto han favorecido a las movilizaciones y al cambio. Y aquí pues resaltaría yo pues a Rosa Luxemburgo, una gran revolucionaria, ¿verdad? Polaca. Tenemos nosotros a Tania, la compañera guerrillera por parte de Che Guevara, y así podríamos nombrar nosotros a muchas compañeras en donde pues en este siglo pues hay mucha reivindicación en ella y las miraremos muy puestas con sus buenas propuestas ahora De ahora marzo. en el 8 de marzo, sí, en donde ellas se manifestarán, creo, de la mejor manera, creo yo, ¿no? En donde traiga más que nada propuestas y no únicamente, pues a veces rebeldías que no llevan a a buen destino Puerto. y no están bien canalizadas sobre lo que se pretende, ¿verdad? Nada más en cuanto a este preámbulo, compañero José Luis. Sí. Jesús, hablando en este caso sobre la nueva escuela mexicana, pues hablar de la nueva escuela mexicana, pues ya se ha dicho mucho sobre la misma, sobre todo hablando sobre sus planes, sobre sus planes, sus programas, cuando se habla acerca de los contenidos de los libros, que tanta revuelta causó, precisamente porque la derecha, de manera, como lo ha acostumbrado a hacer, ¿no? De manera irresponsable, sataniza lo nuevo, sí, lo nuevo. Entonces, pues eso se ha debatido mucho y con los mismos hechos, los que impulsan esta nueva escuela mexicana, por ejemplo, Marx Barreda, o este es uno de ellos, que impulsa esta nueva escuela mexicana, lo cual tiene una muy buena postura y da una muy buena información acerca de lo que viene siendo esta escuela mexicana, yo en lo personal entendiéndola dentro de un enfoque de izquierda, ¿verdad? Entonces, hablar de la escuela mexicana, pues es hablar del humanismo, básicamente. Pero esta escuela mexicana no es hablar de un humanismo burgués al estilo francés, que hablaban de la igualdad, de la fraternidad, sí, la libertad, pero la libertad de comercio, ¿no? La igualdad de comercio y la fraternidad en ello.
¿sí? Entonces ese es su humanismo burgués, ¿no? El que ellos llevaron a cabo y lo concretizaron porque vimos nosotros el gran desarrollo que hubo con su revolución industrial. Ahora hablamos de un humanismo que pretende, la escuela mexicana habla de un humanismo que pretende reducir, buscar, dar la lucha, el debate en cuanto a, a reducir precisamente lo que viene siendo las grandes desigualdades por lo cual padecemos, no nomás México, por decirlo así, el mundo de los pobres, en este caso, pues América Latina, África otros países, ¿no? Continentes. Entonces yo siento que es un muy buen momento que estamos viviendo nosotros en México en cuanto a este nuevo enfoque pedagógico, ya que rompe con lo tradición, rompe con la educación tradicional que hemos venido teniendo, con todo un enfoque positivista, un enfoque con un método estructural funcionalista, que sabemos nosotros que no ataca realmente las necesidades que tenemos nosotros como países periféricos. Entonces, creo que con esta escuela mexicana busca rehacer un, un alumnado crítico, un alumnado reflexivo, en donde la educación está basada de manera dialógica. Es decir, ya no hay una separación únicamente o el libro, el maestro y el alumno, sino ahora debe haber una interacción, alumno con alumno, maestro con alumno, ¿sí? Alumnos con maestro, a través de un diálogo en donde el alumno no nada más lleve a cabo la opinión, sino que pase al plano de poder de la propuesta, que pase al plano de poder él hacer o sea, de la opinión que pase a la reflexión, ¿sí? En ello, entonces esto es lo que busca la cuestión dialógica de la escuela mexicana. Ahora, pues es todo un reto para ello, porque las instancias de la Secretaría de Educación Pública, en este caso, debe de estar consciente que para que el educador para poder educar necesita ser educado. Entonces, si el educador tiene que llevar una pedagogía liberadora de transformación, entonces el maestro se tiene que educar dentro de una pedagogía liberadora de transformación. Entonces tendríamos nosotros que ver qué es lo que se está produciendo en las normales, sobre todo de estos nuevos maestros que van a empezar a trabajar con este nuevo modelo. Entonces tendríamos que ver ellos hasta dónde lo que viene siendo la currícula está, el contenido que tiene realmente está basado en esas corrientes de la pedagogía crítica. Creo yo que lo que se busca en esta escuela mexicana es precisamente una liberación de conciencias, una liberación de romper con lo viejo, romper con lo sometido, romper con lo, mm, decía Paulo Freire, con la domesticación y sobre todo con la fetichización. Es decir, en las escuelas se enseña lo que viene siendo el fetiche. Es decir, ponemos en primer plano lo que viene siendo el cómo se mueven las mercancías, cómo se mueven los elementos, cómo se mueve todo, pero quitamos del plano principal al ser humano. Entonces ahora lo que se pretende es poner al ser humano como el centro y entender esas relaciones de las mercancías o de las cosas como, como, como objetos, no como sujetos, que es lo que tiende a ser el fetichismo. Entonces, para que esta escuela mexicana dé frutos, que es cosa, que siento, a largo plazo, por las condiciones en las que nos encontramos, tenemos toda una vida de una escuela basada una corriente positivista, pues debe estar preñada, digámoslo así, nosotros
de las principales corrientes pedagógicas. La currícula debe de estar, debe de tener eh, todo el contenido, ¿sí? Debe de estar repleto de las corrientes de Gramsci, que son los teóricos críticos, ¿sí? Del cual Gramsci nos habla de los intelectuales orgánicos y otras cuestiones que tiene que ver con la cuestión de la pedagogía. Tenemos a Henry Giroux y tenemos a Peter McLaren, Althusser. Asimismo, aquí en América Latina, podemos hablar pues, del jefe de todos, digamos, y entre comillas, como ese Paulo Freire, ¿sí? Este brasileño, ¿sí? Que tiene el libro de la pedagogía de los oprimidos, que todo maestro ahora en la actualidad que estamos trabajando en ello, debemos leerlo 3, 4 veces para poder ser más eficientes con estas nuevas conciencias que buscamos esa transformación. Hay que leer el libro de las epistemologías del sur del compañero Dos Santos de Sosa, que tanto en esta nueva escuela se recomienda, pero realmente nosotros tenemos que leerla, digerirla, entenderlo. ¿Qué nos quiere decir Dos Santos de Sosa en este libro sobre las corrientes, sobre las pedagogías del sur? Y no se diga Enrique Dussel, ¿no? No se diga de Enrique Dussel que pues nos habla a nosotros acerca del eurocentrismo, del cual en todas las materias y en todos los campos hemos sido sometidos precisamente por una ideología eurocentrista que distorsiona mucho la realidad. Yo me quedo sorprendido cuando habla Enrique Dussel acerca de que la mistificación que hay en que Inglaterra fue el primer país, Francia, en los que desarrollaron el capitalismo en el mundo. Los pone como la historia nos lo pone cuando citamos nosotros a la revolución industrial, inmediatamente nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Francia y de ahí nos salimos. Y dice Enrique Dussel, con la investigación con la que estuve trabajando, estoy viendo que hace 100 años, un siglo antes, ya China presentaba esos grandes avances del capitalismo, en donde otros ya citan esos grandes avances. Entonces, siento que los maestros, sobre todo de historia, tienen un gran compromiso para buscar la desmistificación y empezar a trabajar con realidades realmente históricas y rescatar esa gran cultura o la multiculturalidad que tenemos nosotros aquí en América Latina, pero sobre todo en México. Entonces son muchos los retos que se tiene en la nueva escuela mexicana, pero debemos nosotros, yo siento, pues seguir difundiendo y participar en los debates porque tengamos nosotros una educación realmente que busque disminuir la, las, las disparidades, las asimetrías, las desigualdades que existen en nuestro México. Hay que hacer hay que educar mucho, hay que hacer mucha conciencia en los problemas que se tiene, que lo cual trabaja mucho la pedagogía crítica, con las cuestiones que nos dividen, como lo viene siendo el racismo, el sexismo, el clasismo y otros, ¿sí? Que lo vemos nosotros en el salón de clases. En el salón de clases, sobre todo yo estoy hablando a nivel secundaria, por supuesto, ¿verdad? Porque ahí está la reforma de la que estamos hablando nosotros. Ahí vemos en el salón de clases todas estas manifestaciones de racismo, clasismo que se dan, pero muchas veces nosotros los maestros, por estar enfocados en la geografía, en las matemáticas o en la otra o en cualquiera de las otras asignaturas, nos descuidamos y no atendemos esos brotes que hay ahí de racismo. Y creo que también es una forma de pararnos poquito y hablar con el alumno para que entienda que está trabajando él con cuestiones racistas inconscientemente, pero buscar esa transformación en ellos mismos. Entonces, básicamente, en este corto tiempo, mi buen amigo José Luis, pues es lo que expongo a su consideración, ¿verdad? Muy bien, estimado maestro Juan Diego Matus. Interesante, ¿no?
la nueva escuela mexicana. Habría que hacer también algún análisis comparativo con la escuela cubana, con la escuela de Brasil, por ejemplo, donde estuvo el maestro eh, que escribe pues el libro de la pedagogía del oprimido, Paulo Freire, ¿no? Sí. Y ahí tienes atrás, por cierto, al maestro Lenin alfabetizando a una niña rusa. Bien, Sí, 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 acá está muy bien. Sí. muy bien. Pues esto se está transmitiendo también en vivo a través de mi canal de Facebook. Si ustedes lo pueden ver acá, eh, para entrar ahí, a ver si no perdí aquí la página. Eh, no, creo que la perdí. Pero bueno, en mi página radiomorena.net, ahí hay el símbolo de Facebook, se le aplica y ahí estamos en vivo también. Y si les digo que me pongan facebook.com/ José Luis González, hay como 1000 José Luis González, no me van a encontrar. Pero si se van a mi página y le aplican al Face ahí, van a ver en vivo lo que estamos haciendo acá. Muy bien, pues antes de despegarnos de este tema, no sé si el maestro Jesús quiere opinar sobre el asunto. Yo creo que pues, prácticamente si un país en el Caribe se sostiene, es porque ahí ha habido una educación dialógica, eh, objetiva, de lucha, de concientización, y cuando los niños van creciendo son pilares de una república socialista, de una república de resistencia, y esos niños no se hacen solos, ¿no? Los maestros los guían. Hablabas tú del antropocentrismo, ¿no? De poner al ser humano en medio de todo. Ya hay otro concepto que se llama el ecocentrismo, de poner la naturaleza de la cual somos parte para que nos fijemos en que lo más importante es la naturaleza de la cual nos sustenta y nos hacemos cargo de ella para que no se deteriore la atmósfera, etcétera. Todo eso seguramente se ve en las escuelas de los países progresistas, ¿no? El análisis, diríamos, holístico de todo fenómeno natural, social y político. En fin, no sé si Jesús tenga algo que hablar sobre el tema o pasamos al otro tema. Un poco abundando sobre lo que ha planteado el profesor Juan Diego Matus. Creo que en México tenemos antecedentes históricos muy importantes de lo que ha venido siendo la educación, sobre todo la educación popular. Yo que tengo ya bastantes años de vida, fui formado particularmente en mi pueblo, la Mixteca poblana, por un maestro rural que estudió y que dio clases apegándose al ideario cardenista de la escuela socialista en México. Y esta etapa de mi vida que yo viví, de alguna manera la he venido expresando y desarrollando en el curso de mi larga vida, sobre todo de mi vida política. Yo, después de que salí de la Escuela Nacional de Maestros, me incorporé al magisterio, en primer lugar en Tijuana, Baja California. Allí trabajé los primeros años como maestro. Allí viví las primeras manifestaciones en apoyo a la revolución cubana que había sido atacada por los gusanos, como les llamábamos antes, a los enemigos de la revolución, apoyados por los gobiernos, particularmente el gobierno norteamericano. Allí hicimos una marcha que no se había hecho nunca y creo que no se hizo. Después, una marcha de maestros fundamentalmente y de pueblo en apoyo a la Revolución Cubana. Ahí entré en contacto con maestros como Don Salazar Ramírez, que encabezó la lucha magisterial en la Ciudad de México, en la sección novena del CENTE, no solamente por las reivindicaciones salariales, económicas, profesionales, sino porque desde entonces había en el ser magisterial la idea de hacer del magisterio y de los niños el principal espacio para formar a hombres y mujeres de otro tipo, de otra naturaleza.
Y yo creo que eso, José Luis y Juan Diego, está expresándose de manera muy importante en la época que estamos viviendo actualmente. Me parece a mí que la propia presidenta encarna precisamente la razón principal de la nueva cultura y de la nueva educación que se está desarrollando en nuestro país. Sus antecedentes, estudios, su formación universitaria, su participación en el movimiento estudiantil, las luchas subsiguientes, participar al lado del principal líder opositor que ha tenido en los últimos 50 años, diría yo, México, como fue el caso del compañero Andrés Manuel López Obrador, pinta de cuerpo entero la razón por la cual México y la juventud, especialmente las mujeres ahora, están jugando un papel tan importante, ¿no? Y creo que nosotros, como veteranos de las luchas sociales, de las luchas democráticas de nuestro país, deberíamos tratar de entender qué es lo que López Obrador y ahora la presidenta de México llamamos el humanismo mexicano. Creo que por primera vez se está rescatando los valores culturales, sociales, tradicionales del pueblo de México. Ese pueblo que durante décadas, por centurias, por muchos años, ha sido olvidado, marginado, vilipendiado, excluido, etcétera, como son los pueblos originarios. Y si nosotros vemos el panorama político actual, el papel de las mujeres es un papel verdaderamente trascendente el que se está jugando en la época actual. Y yo particularmente me siento orgulloso del papel que está jugando nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque en este diferendo que hay entre el troglodita de Donald Trump y México y los demás gobiernos del mundo, me parece que quien ha mostrado una capacidad de mujer estadista, de política, de dirigente de un país, ha sido precisamente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque ella tuvo la visión de no entrar en este estira y afloje que está poniendo en práctica Donald Trump, que ya no se sabe exactamente qué es lo que va a plantearle a su pueblo, a su país, para salir de la crisis interna, de la crisis política, económica, social y cultural que está viviendo el pueblo norteamericano. Me parece a mí que Estados Unidos está viviendo una crisis terminal del neoliberalismo. Ya ese fenómeno, esa idea, ese idealismo, esa formulación que desarrollaron los neoliberales, a la cabeza de los cuales estaban precisamente los gobernantes norteamericanos, se está derrumbando por todas partes. Por eso vemos que ahora prácticamente se están resquebrajando los mundos en los cuales el imperialismo, particularmente el norteamericano, había entrado, había encontrado cobijo y había encontrado apoyo, como es el caso de la Unión Europea y otros países del mundo que siempre se apegaron a las políticas imperialistas de los Estados Unidos. Con este motivo de la nueva política que está impulsando Donald Trump, me parece que el mundo unipolar se ha convertido en dos grandes bloques. Uno es el que está encabezándose en Europa, en la Unión Europea, en contra incluso de las políticas y de la hegemonía norteamericana, con una serie de países de Asia y de África, y otro bloque grande que se está desarrollando a través del BRICS
en donde están China, la India, Rusia, Irán, Sudáfrica, etcétera. Y la política de nuestra presidenta la ubicó precisamente en el punto en el cual no tuvo que recular, no tuvo que desdecirse de posicionamientos que sí hicieron de Donald Trump una persona no confiable desde el punto de vista político. Porque al principio decía unas cosas, se comprometía con un proyecto, luego lo echaba para atrás y los que se unieron a esas ideas fueron poco a poco entrando en un proceso de desengaño y de frustración política que ahora no saben cómo salir de esa crisis. Nuestra presidenta incluso ha convocado muy sabiamente, me parece a mí, a un acto de masas el próximo domingo, con el objeto de fijar un posicionamiento político después de que el Donald Trump ha venido fijando distintas posiciones en las cuales ella no se embarcó y tuvo la oportunidad de verse ante su pueblo como una persona que no va a tener que echarse para atrás en ningún planteamiento, sino que lo va a hacer quien vino a empujando los pueblos del mundo. Están valorando muy positivamente el ejercicio de una mujer que ha podido desarrollar una política de estadista inmaculada, podría yo decirlo. Y creo Jesús, que este es el mejor homenaje que podemos hacer a lo que decía Juan Diego, una nueva educación, una nueva cultura para nuestro pueblo, una nueva forma de ver y de ejercer los valores culturales, sociales y políticos de un pueblo que está naciendo a una nueva situación social y cultural. Y eso me parece que lo estamos viendo en este país. El México de hoy ya no es el México de los tranzas del PRIAN, ya no es un pueblo que se arrodilla ante nadie. Y además, en los últimos años hemos tenido gobernantes que han estado a la altura de las circunstancias y del avance de las demandas y de las exigencias de los pueblos, particularmente del pueblo mexicano. Ahí dejo mi así es. comentario, José Luis. Así es, Jesús. Ya nos introducimos precisamente al asunto del vaivén de los aranceles como una táctica de ablandamiento, ¿no? De la voluntad de algunos dirigentes del mundo y sus alrededores para poder imponerse después con tarifas más altas o menos, pero siempre con la ventaja de León, ¿verdad? Y precisamente el próximo domingo 9 de marzo, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha convocado al pueblo de México a la plaza pública, al Zócalo, para responder a las intransigencias de Donald Trump, que ha reculado, por cierto, ante la supuesta aplicación de tarifas arancelarias de un 25% a productos mexicanos. Y yo cito esto que acabas de decir, ¿no? Cuando el estimadísimo Fidel Castro, eh, tenía un problema internacional. No lo hacía con la secrecía que la mayoría de los presidentes de los países latinoamericanos y del mundo lo hacen, ¿no? Allá a puerta cerrada, en lo oscurito. No, él salía a la plaza y ante 1 millón de cubanos explicaba el problema, ¿no? ¿Te imaginas? Y, y tardaba 2, 3 horas. Y, en este caso, pues la señora presidenta, no necesariamente por el ejemplo que dejó ya tanto Chávez como Fidel, va a la plaza pública a decir de qué se trata y cuál fue el acierto y qué podemos esperar. No confiarnos de que para el 2 de abril pues va a haber otro intentona de subir los aranceles, ¿no? Entonces la guerra no se ha ganado, pero estábamos dándole reversa al señor Naranja, ¿no? Hoy 6 de marzo, por cierto, recibió una llamada la doctora del señor Trump, donde hubo un diálogo, dice ella, respetuoso. Este personaje ha diferido hasta el 2 de abril su intento de fraguar una guerra arancelaria con su vecino.
Si se hubiera seguido el norteño en su empeño y en su propósito de poder aplicar el 25% a México, sin lugar a dudas, la reunión de el domingo próximo hubiera sido apoteótica y explosiva, ¿no? Le bajó ya varios decibeles, precisamente previendo que, ¿no? Iba a haber un resultado adverso a su a mandato intransigente. Aquí lo digo, escribí algo sobre eso, por eso estoy apropiándome de unos 7 minutos. Seguramente por eso, por lo que iba a esperar Trump de esa reunión en el Zócalo, el prepotente presidente imperial dio marcha atrás para que no se le salga del canal a destiempo de su guerra de aranceles, por su apetito expansionista hacia todos los puntos cardinales del mundo: Groenlandia, Panamá, México, su Golfo, Medio Oriente, de nuevo el pantano de Ucrania, está esperando su ayuda militar y desde luego el objetivo a mediano y largo plazo, China, ¿verdad? China es el enemigo realmente para el imperio, ¿no? Porque está muy entretenido Rusia aplacando con fuego el intentona de... Y tú ves que todos dicen, no, él disparó primero, ¿no? Rusia. No, no tuvo motivo. ¿Cómo no estaban masacrando con helicópteros artillados a la población civil en la región de Donbass a los hablantes rusos? ¿De qué forma no? Aguantó algunos años, imagínate. Sí, se tardó, ¿verdad? Desde luego, como señalara el maestro José Martí, una arenga blandida a tiempo desde la base de un pueblo fundante detiene las cañoneras. Y es lo que está haciendo la señora Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya dio un informe ahí también hoy en la mañana de que redujo al 50% el viaje de fentanilo a Estados Unidos. Está cumpliendo con lo que prometió. Y este bárbaro desoye, dice, no, no, esos veintitantos son muy poca cosa. Sigue habiendo tránsito de esto. Y dice la señora Claudia Sheinbaum, no había leído este documento que ellos mismos hicieron de rebajar al 50% la entrada de fentanilo por parte del ejército mexicano, ¿no? Entonces, la presidenta adelantó que la parada en el Zócalo el domingo próximo será una fiesta. Su discurso sin ostentaciones dirá las verdades de su pueblo, de un pueblo soberano que, sin dejar de tener unas relaciones de buena vecindad con Estados Unidos, si es que éste decide tener buenas relaciones con México, su discurso lo pondremos en www.radiomorena.net el mismo domingo, ya que lo tengamos en el archivo. México ya ha sido invitado a pertenecer a los BRICS, ¿sí? Cuba ya pertenece a los BRICS. Y Venezuela, pues Rusia ya lo tiene en su cobijo. Entonces está yéndose el mundo a otra parte, ¿no? En interés de la nación mexicana, pertenecer a los BRICS ante el desdén del norte, ya lo dijo Claudia, hay otros países con los que podemos comerciar, no es solamente Estados Unidos. Ahí se le está trabando la traba, como dice por ahí al señor Trump, ¿no? Se le están yendo los borregos a otra parte. Entonces se buscarán otros mercados afines y amables en la atmósfera del libre mercado, aunque hay quien dice que el libre mercado es un cuento inglés. Ustedes que saben de economía sabrán de qué se trata. Ante este juego perverso del gigantón de barrio que amedrenta sobre pretexto de combate a las drogas, la presidenta ha dado respuestas claras y serenas, sin despeinarse. Si se habla de que México es el trampolín de la droga, ¿no? Como decía el tristemente célebre mandril mexicano, Díaz Ordaz, porque ni siquiera tuvimos gorilas, tuvimos un mandril, es porque hay una alberca gigantesca de aquel lado de la línea. Somos trampolín porque hay una alberca. Somos, ofertamos, no, no nosotros, sino los capos, porque hay demanda de aquel lado. Aquel lado donde la industria, entre comillas, de lavado de dinero es próspera e intocable. Como el país más armado del mundo, más bien la pregunta es cómo el país más armado del mundo no puede acabar con la delincuencia de las drogas y el lavado de dinero en su territorio, ¿no? Es otra de las cachetadas que le da con, no con guante blanco, sino con la mano pelada, la señora Claudia al señor Trump. Por último, se ve en un futuro cercano, en el norte, una tormenta moral, una tormenta económica, de una potencia que huye hacia adelante rumbo a la guerra. Einstein dijo que no sabía de cierto cómo sería la tercera guerra mundial, pero de seguro que la cuarta sería a palos y piedras. Y también dijo, hay algo más grande que el infinito,
la estupidez humana. Ejemplo, Milei. Con un botón de muestra, ¿no? Se me cayó. Con un botón de muestra, Milei. Y no sigo más arriba porque ya saben quién. En fin, su opinión, doctor, perdón, economista, profesor Juan Diego, de este corretaje de tarifas, ¿no? Y este quedar mal con todo el mundo, hasta con los mismos Mira, ciudadanos de Estados Unidos, ¿eh? mira, nosotros, se escucha, ¿verdad? Sí, Que nosotros históricamente, como dice el compañero Jesús, haciendo una reflexión histórica, nosotros siempre hemos sido críticos acerca de la dependencia económica. Y decía el Che que no podíamos hablar de una liberación, de una independencia, si teníamos nosotros una dependencia económica. Que forzosamente nosotros teníamos que avanzar en la independencia económica, creando nuestra propia infraestructura para poder surtir a nuestro mercado y tener ese remanente para poderlo comerciar. Pero para eso tenemos nosotros que romper, que salir del confort y ponernos las pilas y con aranceles y sin aranceles seguir pugnando por una independencia económica, no esperar estos momentos para reaccionar. Creo que López Obrador inició ya con esto, con la inversión que se ha hecho en el ramo de la energía, del petróleo sobre todo, el impulso del tren y otros que existen, ya estamos viendo ya la participación de la economía, en donde debemos nosotros seguir rompiendo con esa imposición por parte de los Estados Unidos y los grupos hegemónicos, en donde los países pobres tienen que hacerle su chamba. Es decir, trabajar con la teoría de Ricardo acerca de las ventajas comparativas, en donde cada quien iba a trabajar como mejor, de acuerdo a su economía, de acuerdo a sus recursos, y nosotros, por los que hemos tenido gobiernos vendepatrias, pues nos hincamos y seguimos esa recomendación que nos da y decidimos ser maquiladores y vendedores de materia prima a precios regalados. Entonces, esto no es de hoy, esto no es de hoy, es una lucha que se tiene que seguir dando, que ahorita estamos en un mejor momento para seguir invirtiendo como lo estaba haciendo el gobierno de López Obrador y ahorita con Claudia Sheinbaum, seguir invirtiendo, ¿sí? En seguirle apostando a buscar consolidar una economía nuestra. Por el otro lado, creo que Trump como que se quedó todavía, cree que es un Bush. Ahorita decía el compañero Jesús, hablaba de la cuestión unipolar. Cuando estábamos con Bush, hablamos ya de una cuestión unipolar, fue el que controló, que tenía el control del mundo en sí. Era cuando decía el compañero Chávez que él le puso el pito en la boca a Bush para querer arbitrar el cómo iban a funcionar los, 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 los demás países. Y decía Fidel Castro que, pues que el globo tenía dueño. Y ahí estamos viendo ya nosotros una economía ya multipolar, en donde Trump quiere seguirse comportando como si estuviera dentro de esa cuestión de la unipolaridad. No entiende que ya están los chinos, no entiende que los rusos ya retomaron nuevamente lo suyo, ¿sí? No entiende esas nuevas alianzas que está dando de los BRICS y sus opiniones que las hace como si fuera todavía un país de unipolar. Es un cuasi imperio, ya no es un imperio, es un cuasi imperio que está en decadencia. Vamos viendo por qué está tomando esas políticas, una cuestión inflacionaria que tiene que no haya que hacer. Una persona que se dice, ya lo trabajaba la vez pasada que lo tuvimos como presidente, hablaba mucho acerca de la globalización y la importancia de abrir las fronteras y que las barreras arancelarias eran retrógradas ya que no permitían la afluencia de las mercancías.
y que debe acabar con ese proteccionismo y debemos ir al liberalismo. Acá, entonces nos confunde porque ahora está abogando por barreras arancelarias, lo cual lo lleva a tener una economía, eh, pues en este caso, que reduce lo liberal y se va al control del mercado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos enfrente a un salesman, dicen los gabachos, un salesman. Es decir, estamos nosotros con un hombre de negocios, estamos con un vendedor. Y yo no sé qué es lo que dice en su gabinete, porque si nosotros tenemos mínimamente ciertos conocimientos de ventas o de mercadotecnias, sabemos nosotros que hay una psicología dentro del consumidor. Entonces nosotros que tenemos que trabajar con esa psicología hasta el último momento para conseguir la mejor venta al mejor precio. ¿Y qué es lo que está haciendo Donald Trump? ¿Cómo se le aventó a Zelensky ahora? ¿Cómo se le echó encima y le dijo que no tenía tablas, que no tenía eso, para su moral cayera y que no hiciera nada? Y que dije, ok, te voy a dar el 50%, te voy a dar todo lo que me pides y no hay ningún problema. Bueno, si así hubiera resultado, hubiera sido un buen vendedor. ¿Qué está haciendo con México? Sí, lo México igual está aventando el anzuelo nada más, a ver si cae en su jugada de vendedor. Pero el que no tiene las tablas es él a nivel mundial. Ahorita ya se le está revirtiendo con la cuestión de Europa por la decisión que tomó con Zelensky, ¿sí? Entonces, las tiene muy duras Donald Trump y yo en lo personal no le auguro muy buenos resultados a Donald Yo Trump. tampoco, yo tampoco. ¿Sí? Mira, Y ahora Juan Diego, Jesús. la bronca de Gaza. Ok, hasta ahí lo dejo. Adelante. Mira Jesús, Juan Diego. Lo que pasa es que no sabe qué mundo está viviendo, maestro. Ah, Ahora, ¿sabes cuál es su apremio? No puedo seguir la guerra de Ucrania porque entonces va a haber una tercera guerra mundial. Si no es conejo, pues sabe que si se meten ahí, todos vamos a salir muy, pero muy mal, pues. ¿De qué forma, no? Si él quiere conciliar con Rusia, porque su objetivo principal está más allá, en el oriente, con China, y los otros europillos no entienden eso, pues van a pagar con sus vidas y van a pagar. El problema es que nos están involucrando a todo el globo completo, ¿no? A todo el globo completo. Hay, por ejemplo, los pequeños detalles que no mencionamos. Bolivia, Bolivia. Ahí nos puso el ejemplo, Evo. Se puede revertir la ganancia para el país y la utilidad para los inversores extranjeros, y no al revés, ¿no? ¿Con qué hizo, dice Evo, con qué hice carreteras, escuelas, a la agricultura la subsidiamos, etcétera, etcétera? Pues con lo que ganábamos de la venta de nuestro gas a un 80-20, 80% de la ganancia para Bolivia y el resto. Eso tiene su lógica. ¿Y quién proponía eso? La mayoría. ¿Y quién era la mayoría? Los indígenas. O sea, y ahí está peleándola, pues, ahí está peleándola. Otro pequeño detalle, maestro, los hombres armados de Venezuela tienen la consigna de patria o muerte, como cierto país, ¿no? Tienen la consigna y están peleándola también. Entonces, ¿por qué no nos fijamos en esos detalles en esas perlas del mar de este mundo revuelto, ¿no? Y Nicaragua y otros y Palestina y mira, aquí el problema es que no van a ir a ninguna parte, pues. Yo estoy de acuerdo contigo al 100 de que este señor se va a caer, así de simple. Se va a caer porque metió en un callejón sin salida a la economía, pero también se puede caer porque a los hombres de la guerra, los que hacen sus millones de dólares, sus billones de dólares vendiendo armas y lavando dinero del narcotráfico, pues no le está pareciendo lo que está haciendo su presidente, pues. Recordemos a Kennedy, ¿no? ¿Cómo le fue cuando quiso parar la guerra de Vietnam? ¿Y quién estaba de su vicepresidente? Pues un empleado de los multimillonarios, como ahora Trump, ¿no? Es un empleado de los multimillonarios. Ya los llevó ahí, ya los presentó ante la sociedad, ¿no? Los que están haciendo con su sierra motora que le trajo Milei, todo es una payasada, es un circo, pues. Entonces la gente que tiene tres dedos de frente sabe que eso no se va a sostener, ¿no? Antes se había sostenido porque eran más discretos, pues. Eran como Al Capone, eliminaba a sus enemigos así, a la chita callando.
Este ya está dando recompensas por la cabeza de fulano y de sutano descaradamente y a través de los jueces. Por eso hay un reventón moral, pues. Hay una bomba inmoral en Estados Unidos que lo va a hacer caer ese ídolo de pies de barro, maestro. ¿Cómo podemos tener la tolerancia de que nos estén apabullando a... ¿Por qué se porta tan caballero con la señora Claudia? Porque no es ningún conejo, pues. Porque sabe con quién, ¿no? Saben cómo atacar un pueblo jodido como Palestina y bombardearlo y rebombardearlo y decir las estupideces que dice de formar un resort ahí. Saben, con la mano en la cintura lo dicen y sin vergüenza, pero no se atreven a decir eso mismo de México. ¿Por qué será, no? Acá tenemos una herida ¿qué? 2 millones de kilómetros cuadrados que nos quitaron, maestro. O sea, si no somos vecinos de buena vecindad, tenemos heridas abiertas, ¿no? Y el hecho de que estén echando a nuestros paisanos para afuera encadenados como si fueran criminales es otra ofensa, es otra explosión moral, pues. Imagínate la familia dividida, la familia que esperaba los recursos de sus parientes y llegan a México. Y bueno, acá no es, sino como dice Evo, que también lo tendría que decir la señora presidenta, no es sino un país fuerte moralmente, con una solidaridad de sus miembros de la sociedad, con unos políticos que tienen que cada vez que ser más honestos, porque ya lo decía y termino con esto, este segmento, ya lo decía López Obrador, si había dinero, lo que había eran muchos ladrones, porque con ese dinero que no nos robamos, hicimos el Tren Maya, la petroquímica, el tren transísmico, y por ahí se fue. Apagamos la pandemia, en fin. Y está la misma persona, nomás que ahora mujer, en el mando, maestro, en el mando. Y yo avalo lo que dijo el compañero Jesús con respecto a eso. Tenemos a un ser humano que brilla por sí mismo. Y la verdad que no va a poder con esta señora ningún presidente jodido como esos europillos y los demás. Ahí termino. Ya nos quedan 3 minutos. Un minuto Eh, por cabeza. Mira, en esos 3 minutos yo quisiera comentar un caso que me parece que es importante. En esta conversación que tuvo Donald Trump con nuestra presidenta, en el comunicado se habla de que se van a suspender los aranceles de aquí al 4 de abril, me parece, ¿no? O Al al 2 de 2. abril, Sí, 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 lo volvió a al 2 de alargar. abril. Y después se van a aplicar aranceles recíprocos. Esta expresión a mí me parece muy importante. ¿Qué significa aplicación de aranceles recíprocos apegados al TEMEC, como el propio Donald Trump lo señaló? Pues significa que en el caso de México y Estados Unidos no va a haber aplicación de aranceles porque los productos, la mercancía mexicana que entra a Estados Unidos no tiene impuestos, no tiene aranceles de acuerdo con el TEMEC. Y la mercancía que viene de Estados Unidos a México tampoco tiene aranceles aquí en México. Entonces, si hay una política de aplicación a partir de abril de aranceles recíprocos de acuerdo con el TEMEC, yo entiendo que entonces no va a haber aranceles extraordinarios en el caso de la política México-Estados Unidos. Me Así parece es. que este es un tema importante que hay que desarrollar, que hay que estar muy pendientes y que seguramente la presidenta lo va a detallar en Así su es. informe que va a dar en la asamblea del próximo domingo. Yo con Ese esto mismo se va a termino. publicar aquí mismo en la página, ¿no? Todo lo que ella diga ahí, la fiesta esa. Así es. Un minuto, Juan Diego, para terminar. Y nada más corrección ahí, desde parte mía. Hace un momento yo cité a Mars Arriaga, lo cité como Mars Barreda, ¿no? Es Mars Arriaga y es el que fue el responsable de los libros, ¿sí? Los libros de la nueva escuela mexicana. Entonces, corrijo, pues Mars Arriaga, un gran, bueno, teórico y conocedor de lo que viene siendo la pedagogía crítica sobre ello. Además, joven. Y joven, y joven. Entonces, para Barreda, porque lo estaba confundiendo con la cuestión del que trajo de Francia, pues el que trajo el
Perdón,